bien, acá estamos de regreso para ver la columna de Damián Jakubowicz, que nos va a hablar sobre la geopolítica del trigo. Así que, Damián, contanos de qué se trata. Muy bien, muchas gracias, Ivonne. La realidad es que se habla mucho de geopolítica de los hidrocarburos, geopolítica de las armas, geopolítica del agua, y poco es lo que se habla de la geopolítica de los cereales o la geopolítica del trigo. Como primer dato vamos a decir que de casi 8.000 millones de habitantes que somos en el mundo, ya 3.000 millones de habitantes consumen trigo. Las similitudes, podríamos hacer similitudes entre trigo y petróleo. La gente dice, ¿cómo puede ser? Similitudes entre trigo y petróleo. Sí. Primero, no todos los países tienen suelos cultivables para poder producir trigo, al igual que pasa con el petróleo. Segundo, está ocurriendo, al igual que con el petróleo, una mundialización del trigo. Países que antes no eran tradicionalmente consumidores de trigo, como los países asiáticos o como los países africanos, ¿sí? Ven su consumo de trigo aumentar día a día. Y tercero, también muy importante, y que tal vez no es lo más hablado en las mesas geopolíticas, es el trigo como arma diplomática. ¿Sí? Vamos a ir al siguiente informe. Lo que podemos ver en la pantalla, podemos ver acá los mayores exportadores de trigo y los mayores importadores de trigo. A la cabeza, ¿sí? Por ahí, suponiendo uno, cuando supone y habla de superpotencia, uno imagina que por ahí los Estados Unidos, ¿sí? Una potencia tecnológica, tendría la costumbre de dejar un poquito de lado todo lo que es la producción de trigo. Pero resulta que los Estados Unidos está pasando algo que es bastante importante. A la salida de la caída de la Unión Soviética, allá a fines de los años 80, Estados Unidos representaba el 40% de la exportación de trigo que se realizaba en el mundo. Hoy está tan solo al 20%, pero sigue a la cabeza. La Unión Europea, en su conjunto, encabeza los segundos exportadores de trigo del mundo. Y ahí hay un caso particular que es Francia. Francia, a la salida de la Segunda Guerra Mundial, era un gran importador de trigo. Hoy, siendo un país tan chiquitito, es el quinto productor mundial y el tercer exportador del mundo. Y también podemos ver en ese cuadro, Damián, un poco esto es fruto de las políticas que tuvo la Unión Europea para garantizar una seguridad alimentaria propia, que Francia pasa a ser un exportador de trigos. Es muy cierto lo que decís, Marcelo, porque uno por ahí, siendo países desarrollados por un lado, por ahí clases medias bien acostumbradas, tendría a banalizar el tema de tener el pan al alcance de la mano. Pero para muchas personas, lamentablemente para la mayoría del mundo, el pan, los cereales, y el trigo con sus derivados, es un asunto de vida o muerte. No hay duda que hay una gran lección aprendida después de la Segunda Guerra Mundial por parte de Francia respecto a la necesidad de convertirse en lo que hoy es un granero, ¿sí?, de Europa. Y otro dato importante que podemos observar en nuestra tabla es el crecimiento de los ex países soviéticos como Rusia, Ucrania. Ucrania tiene una larga tradición como granero de trigo, y Kazajistán. Ahora pasamos a los países importadores. A la cabeza de todos figura Egipto. Egipto es un caso muy especial porque en el siglo XX Egipto era un gran exportador de trigo y hoy vemos que está a la cabeza de los importadores. ¿Qué le ha sucedido a Egipto? Lo que le pasa a muchísimos países de Medio Oriente. Tienen una potencia demográfica extraordinaria, entonces la producción de trigo no sigue la cadena. Después tenemos Argelia, también, que es importante, un gran importador de trigo por parte de Francia, lo cual lo hace dependiente diplomáticamente. Y tenemos también el caso de Brasil. Ivonne, sorprende ahí Brasil, un país tan grande, tan potente, gran importador de trigo, y otro gran importador de trigo de nuestro continente es México. Ahora vamos a la siguiente placa, y yo sé, Marcelo, que esto es lo que a vos te va a interesar, es la discreción que existe alrededor de las operaciones logísticas que se hace
respecto al trigo. Poco es lo que se habla, lo que se vende, lo que se consume, lo que se decide no vender, porque a los grandes grupos logísticos de trigo les incomoda siempre saber que uno está especulando con una necesidad alimenticia vital. El trigo también es importante. ¿Por qué hablamos del trigo como uno de los cereales con mayor poder geopolítico? Porque el trigo se calcula que del 70% que se produce, del 100% que se produce, un 70% está destinado a consumo humano. Y el que le sigue recién ahí es el maíz, donde es un 50% para consumo humano y un 50% para consumo animal. Claro, eso es diferente a lo que pasa con la soja, que a veces la gente lo malentiende. Mayoritariamente es para producir ganado. Exactamente. Ganado, aves, o sea, carnes. Después hay un dato también muy importante entre los cuales nuestro país, Argentina, tiene la suerte de encontrarse. Es que hay solamente, entre los casi 200 países que hay en el mundo, solamente hay 20 países capaces de producir suficientemente trigo para poder abastecer el mercado interno como para poder exportar. Ahora vamos a la siguiente placa. Una de las cosas que la gente no sabe es cómo el trigo, ¿sí?, a lo largo de los siglos ha sido un factor de presión diplomática muy, muy importante. Por ejemplo, en los años 80, cuando la Unión Soviética decide, diríamos, meterse en Afganistán, o yo preferiría decir empantanarse en Afganistán, el presidente Jimmy Carter, estadounidense, algunos dicen que es sometido a la presión de la opinión pública, debía entregarle a Rusia, que pocos saben que durante la Guerra Fría hubo intercambios de trigo entre Estados Unidos y Rusia, en teoría le tenía que entregar ese año 25.000 millones de toneladas de trigo, decide suprimir 17.000 millones de toneladas de trigo, dejando solamente 8 y reduciéndole a Rusia el 6% de lo que necesitaba importar ese año. Y hay otro tema también, cuando en el 79 Estados Unidos e Israel presionan a Egipto para que firme un histórico acuerdo de paz entre Egipto e Israel que sacudiría el mundo geopolítico de Medio Oriente. Uno no dice que el trigo fue el elemento clave que permite torcer rumbos geopolíticos como los que se venían dando, pero sí es verdad de que el trigo y la amenaza estadounidense a Egipto de cortarle la canilla de trigo que le venía prometiendo fue uno de los elementos claves que hizo que Egipto tuviera que ceder. Por último, hoy en día Egipto, el mayor importador de trigo, 1/3 de esa importación la asegura Rusia. Fíjense ustedes el arma diplomática que tiene Rusia para poder manejar sus relaciones con Egipto. Ivonne. La verdad, sorprendente los números, y es verdad, me sorprendió lo de Brasil, no lo tenía como un gran importador de trigo. Sí. ¿Por qué Argentina entonces, ante esto, deja de producir prácticamente trigo y se aboca nada más que la soja? Y siendo nuestra región una región tan rica en todos los recursos, ¿no? ¿Qué le pareció, hermana? Sí. Se vengó, me cortó la pregunta. Sí, la verdad que información, ¿no? Uno no tiene los datos así tan claros, ¿no? Siempre pensábamos la Argentina, lo grande que produce tantas, pero es verdad, estos últimos años, el tema de la soja, ¿no? Mientras tanto, yo lo que me cuesta entender, habiendo tantas cantidades que produce, el hambre que existe sigue siendo. O sea, todo esto son datos y que para satisfacer la necesidad de muchos países, pero la Argentina, el hambre y la pobreza es cada vez más. Y Gabriel, el sistema político necesita a los pobres como un clientelismo electoral, como algunos acusan. Siempre y cuando esos pobres no se organicen. Ajá. Es decir, volvemos a lo las de experiencias cámara, políticas entonces. populares que tratan de distribuir riqueza y generar mayor justicia social tienden a estar los pobres organizados justamente para pelear por esos derechos. Y lo podemos ver en distintos momentos en América Latina. Cuando los pobres no se organizan
y están vinculados al sistema político como clientes, no como ciudadanos, Sí, sí. y están vinculados al sistema político a través de dádivas, los pobres y la clase media también. Sí, sí. Sí, digo, porque ahí hay una cuestión a veces peyorativa sobre los pobres. Pero cuando eso sucede, sí, obviamente funciona el sistema político, porque un sistema político, un sistema social tan excluyente como el neoliberal, con tantos pobres, con un reparto de la riqueza tan concentrada en algunos pocos, necesita sí o sí mayorías desorganizadas. Mayorías que participen de la política simplemente a través de los medios de comunicación y no a través de sus organizaciones sindicales, barriales, sociales, universitarias, etc. Porque si no, esto no podría funcionar. Hoy uno de los problemas principales que bien comentaba él de los alimentos y que tiene que ver con el sistema político estratégico mundial es que los alimentos son no solo una mercancía, ¿no?, de exportación y de venta que no tiene en cuenta el consumo humano, sino también que son un bien de especulación financiera. Esto es lo que cambió en los últimos años. Es un bien de especulación financiera. Entonces esto se especula a futuro. Dos, hay otro problema que se le agrega a eso, que es que se corta mucho con el tema de los biocombustibles y se usa alimento para producir combustibles. Y eso, si bien uno puede decir, bueno, es bueno en términos ecológicos, puede generar energías renovables, aunque está muy en discusión, lo cierto es que vos destinas mucho alimento al corte de combustible. Y tercero, que hay una cuestión fundamental, que hay que tener en cuenta que las guerras del siglo XXI van a ser por los alimentos, la energía y el agua. Esta es la gran disputa. Es más, la guerra actual de Ucrania tiene en gran medida que ver porque es una de las principales praderas fértiles del mundo. Nuestra región realmente es muy rica en lo que es la producción de alimentos, en recursos naturales. ¿Qué tanto debemos temer? Y yo pienso que si uno analiza a futuro, y como el próximo programa vamos a tratar el tema del agua, hoy nos podemos dedicar al tema de las tierras cultivables. La región tiene 27% de las tierras cultivables y tenemos solamente el 11% de la población. O sea, nos sobran tierras. El gran problema que planteamos, y lo hemos planteado en casi todos los programas, es cómo vamos a hacer para poder defender esto. ¿Sí? Sí, como lo dijimos siempre. Juntamos todos los presupuestos latinoamericanos y gracias que llegamos al 5%. ¿Cómo vamos a hacer para defender esto? El tema del armamento siempre es lo que siempre queda bien políticamente, es decir, bueno, no gastemos en armas, gastemos en cosas que sean para la paz. Pero por otro lado también estamos amenazados. Entonces es un tema complicado, no es tan fácil de... Hubo una experiencia interesante en eso, que fue a través del Consejo de Defensa de la UNASUR. Se inició un estudio de recursos naturales y riqueza de América Latina para ver qué es lo que teníamos que defender, porque muchas veces ni siquiera sabemos qué tenemos que defender, porque no sabemos qué tenemos. Entonces, como él decía, tenemos el 27% de las tierras cultivables, pero también producimos el 25% de la proteína mundial, por lo fundamental que eso es. Tenemos gran parte de los reservorios de agua. Tenemos, minerales. Eso apenas quedó en un estudio y lamentablemente no fue mucho más allá. Vamos a ir a otro pequeñísimo corte, ya volvemos. Bueno, no se vayan, lo mejor todavía está por venir, así que enseguida volvemos.